Ya. Después de unas clases bien intensas, ¿cierto? De calcular integrales, encontrando el mejor método para calcular una integral, descubriendo los teoremas fundamentales del cálculo, esta semana, o por lo menos esta clase, va a ser un poco más activa, un poco más práctica de lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? Con esto comenzamos el capítulo 6. A ver si se los dejé, debería haberse los dejado. Sí, aplicaciones de la integral definida que está ahí en Campus Virtual. Ya, les comparto pantalla y comenzamos. Ya, esto ya como que lo veníamos diciendo hace un rato, ¿cierto? Que el área de una región en el plano lo puedo obtener mediante una integral, ¿cierto? Y se vio, ¿cierto? Como dice aquí en el capítulo anterior, que si f es una función no negativa, o sea que está sobre el eje y en algún intervalo, el área de esta región acotada por la curva y estos dos límites entre a y b y el eje x está definida por esta integral. ¿Ya? Así que las preguntas que nos pueden hacer ahora es no desarrolle esta integral, sino que es como una pregunta un poco más filosófica en cuanto al sentido de cuánto vale el área de una región acotada por ciertos valores. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con esta expresión. Dice, calcule el área de la región acotada por la curva y igual x al cuadrado menos 5x más 4 y los ejes coordenados. Ya, entonces lo que tenemos que hacer acá, lo primero que tenemos que pensar es en un plano cartesiano. Plano cartesiano, ¿cierto? Ojalá que les quede mejor dibujado que a mí. X e Y. Y recordar un poquito de fundamentos de matemáticas, ¿cierto? O el ramo que tuvieron antes que este, como para recordar cómo se grafica una función de este estilo. No sé si lo vieron en el curso anterior, es cómo graficar funciones cuadráticas o el gráfico de funciones en general. ¿Recuerdan eso o no? A ver si es que está por ahí en alguna parte de la memoria. Sí, profe. Sí, ya, perfecto. O sea, una gran ayuda sería tratar de factorizar esta expresión, ¿cierto? Y tratar de encontrar cuáles son los ceros, dónde va a chocar aquí en el eje X. Y factorizando el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, nos damos cuenta que aquí sería un x menos 1 y un x menos 4. ¿Cierto? Entonces aquí en el 1 y en el 4 estaría nuestros ceros. Y si el x vale 0, la gráfica pasa aquí en el 4. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo 3 puntos que me pueden ayudar un poquito a cómo graficar la función. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo así. Algo así. No, lo voy a dibujar mejor, lo voy a dibujar mejor. Ya. Entonces me dice, calcule el área de la región acotada por esta curva, y igual x cuadrado menos 5x más 4, 5x más 4, y los ejes coordenados. Y los ejes coordenados, o sea, el eje X y el eje Y. Y ahí nos damos cuenta de que una región es la que nos están pidiendo, finalmente es esta región. ¿Sí? Esa es la región que está acotada por la curva y los ejes coordenados, por los dos ejes coordenados. ¿Cierto? Si hubiese pensado en esta región, estamos pensando en la curva y el eje X solamente, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener harto cuidado con lo que nos están pidiendo, ¿ya? Y todas las otras partes, todas las otras regiones que se pueden ver aquí, no están acotadas, ¿cierto? Son regiones infinitas. Por ejemplo, esta parte se va a alargar al infinito, esta parte también, sobre la curva también se va al infinito, etcétera, ¿ya? Entonces solamente nos interesa esta parte, ¿ya? Y como nos interesa esa parte, vamos a hacer un pequeño zoom aquí, y el área de la región es la que nos importa, ¿cierto? Haciendo un poquito de memoria lo que hicimos el jueves pasado,
el área de la región se puede obtener mediante la integral. Y la integral es la suma de estos finitos rectángulos, ¿cierto?, que va a haber en este intervalo. Entonces quizás lo pueda ver de esa manera mejor. Vamos a dibujar aquí un rectángulo que se va a ir moviendo durante todo este intervalo. ¿De qué me sirve este rectángulo? Para visualizar desde dónde hasta dónde se mueve el X, ¿cierto? Vamos a llamar aquí que este es un punto X cualquiera, ¿ya? Y cuál va a ser como su techo y cuál va a ser su base. ¿Ya? Eso va a ser importante en un minutito más. Entonces, ¿cómo calculo el área de esa región? La calculo mediante una integral. El X, ese X, ¿desde dónde hasta dónde se está moviendo? Lo puedo ver aquí, se mueve desde 0, viaja todo el camino hasta 1, ¿cierto? De 0 hasta 1. ¿Y cuál es la función? La función es la función cuadrática que nos presentan al principio, ¿cierto? Esta curva es la que está definiendo la altura de este rectángulo, ¿cierto? A medida que yo vaya avanzando, aquí vamos a tener otros rectángulos y así vamos a tener otros rectángulos, ¿ya? Y la altura está determinada por esta curva. Entonces sería x cuadrado menos 5x más 4. ¿Mediante qué variable? Con respecto a la variable x. ¿Cierto? Acuérdense que esto lo podemos ver, la función lo puedo ver como la altura o el alto de nuestro rectángulo y el de x sería nuestro ancho. Entonces está multiplicando alto por ancho para obtener el área de ese rectángulo. Ya, de aquí en adelante es lo que ya hemos visto, ¿cierto? El cómo obtener la integral definida. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Lo que hicimos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto, perfecto. Ya, entonces ahora lo que viene sería tratar de obtener una antiderivada, ¿cierto? O la integral indefinida del x cuadrado menos 5x más 4. Ya, usando la linealidad de la integral, que la podemos separar en sumas restas, las constantes las podemos dejar afuera, a ver si lo podemos hacer rápido. La integral del x cuadrado sería x al cubo tercios. Del menos 5x, el menos 5 lo puedo dejar afuera, y la integral de x, x cuadrado medios. La integral de 4, la constante, sería más 4x. Y todo esto evaluado entre 0 y 1. Parece que eso es lo que significa este palito. ¿Sí? De hecho, voy a dejar aquí un paréntesis para que se vea que es todo el paréntesis evaluado entre 0 y 1. Profe, perdón, ¿por qué quedó en 4x? Porque al separar la integral, a ver si la alcanzo a hacer acá arriba, sería más 4 la integral de x. Y como la integral es el proceso inverso de la derivada o el diferencial, la integral con el diferencial se elimina. Nos queda un 4x. Ah, ya, ya. O Ya. lo puedo pensar también de otras varias formas, el por qué da x solamente. ¿Sí? Pero ahí está. Sí, profe, sí se entendió. Ya, Gracias. perfecto. Ya, de aquí evaluamos, ¿cierto? Evaluamos en 1 y le restamos el evaluado en 0. Una de las grandes aplicaciones del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Yo con la antiderivada, evaluando los límites del intervalo, puedo obtener la integral. Entonces, al evaluar en 1, nos quedaría un tercio menos 5 medios. Ay, qué fácil evaluar en 1, ¿eh? Evaluamos en 1 solamente. Podemos hacerle aquí alguna marquita, ¿cierto? Que aquí el x vale 1 quizás, y le restamos cuando el x valga 0. Ahí es más fácil que evaluar en 1, evaluar en 0. Me va a quedar 0, 0, 0, ya 0. Listo. Ya. Y también conversamos, ¿cierto? De que lo podemos dejar hasta aquí solamente. Hasta aquí, si ustedes lo tienen bueno, va a estar bueno. ¿Ya? Pero si el TOC le dice siga adelante hasta llegar a un resultado final, lo puede hacer también. Pero si se equivoca sumando o restando ahí, no nos va a importar.
Lo importante es que usted sepa pasar del gráfico, ¿cierto?, a la integral, que sepa calcular la integral definida y que pueda evaluar en uno y en 0. ¿Ya? De aquí en adelante es como el final extendido. Extendido. Ya. Evaluamos entonces. Sería uh, 1/3 menos 5 medios. Serían 2 menos 15 sextos más 4. Y el menos 0 ya valió. 2 menos 15 menos 13 sextos más 4 partido en 1 serían menos 13 más 24 partido en 6. 24 menos 13, 11 sextos. Ya, ahí tenemos quizá un resultado más, un resultado final. Ya, pero nuevamente, a lo que nosotros nos interesa es que usted sepa el cómo, ¿ya? Que le aparezca la región en el plano cartesiano, que sepa o que recuerde un poco de cómo era que se graficaban algunas funciones, que sepa, ¿cierto?, calcular esta integral, una integral indefinida, y luego el evaluar los límites del intervalo usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Eso es todo lo que a nosotros nos interesa. Por último, este resultado final lo puede comprobar con una calculadora. Llamámonos con nuestro fiel amigo GeoGebra para que nos diga si es que está bueno lo que hicimos o no. ¿Sí? ¿Pero se entendió bien, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia, reclamo, nota, debate? Todo claro por mi parte, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Profe, a mí me genera un poco de duda al inicio, ¿Ya? cuando está la expresión y sale el de x al lado, ¿cierto? ¿Sí? Y como está en paréntesis, yo pensé que el de x se le aplicaba a cada uno y por eso no entendí muy bien lo del 4 lo que le Ah, ya. pregunté. Sí, sí, sí. Es que claro, como lo hicimos rápido, nos saltamos los pasos, que quizás pudo poder generar alguna confusión. Claro, este de x se está aplicando a toda la expresión y por la linealidad de la integral lo puedo separar en suma y restas. ¿Qué quiere decir eso? Que obtengo aquí la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x, menos 5 la integral de 0 a 1 de x, más la integral de 0 a 1 de 4 de x. O el 4 dejémoslo afuera mejor. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. La integral la puedo separar en estas sumas y restas. Y de aquí se obtiene lo que ya me mencionamos, ¿cierto? La integral del x cuadrado, x cubo tercios, menos 5 veces la integral de x cuadrado medios, más 4 veces la integral de dx, x. Todo eso evaluado entre 0 y 1. Ahora sí entendí. ¿Sí? Me había perdido en eso. Claro. Gracias, profe. Sí, ningún problema, ningún problema. Ya, vamos entonces. X cuadrado menos 5x más 4. Veamos si efectivamente la expresión que nosotros dijimos era el área que estábamos buscando. Entonces le vamos a colocar integral de la función tanto extremo inferior, extremo superior. La función es la función f, extremo inferior es 0 y el extremo superior es 1. Y ahí está. Perfecto, perfecto. Sí, precisamente la misma parte o la misma región que muy mal dibujé aquí. Ya, pero esa misma, ese mismo triángulo, entre comillas, ¿cierto? Que nos aparece ahí. ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien, chiquillos? Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Súper, súper, súper. Ya.
Veamos cómo podemos complicar un poco este concepto. Ya de hecho aquí está, ¿cierto? La misma idea. Ahí está la región. Ya. Veamos como la segunda parte de este ejercicio. Ya cuando me preguntan calcular el área de la región acotada por la curva tanto y el eje X. Solamente con el eje X. Entonces, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. De verdad que intento hacer lo mejor que puedo, pero me falla aquí un poco el pulso. Ya. Es la misma gráfica anterior. Y igual x cuadrado menos 5x más 4. Así que choca en 1, en 4 en el eje X y en el eje Y solamente en el 4. Y el gráfico sería algo más o menos así. Ya. Me piden ahora el área de la región acotada por la curva tanto y el eje X. Solamente con el eje X. Por lo tanto, ahora la región es esta. ¿Sí? Esa es la región que me están pidiendo a mí ahora. ¿Ya? A ver si... Esta es la región. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier rectángulo que yo dibuje aquí, ¿cierto? Sería algo así de este estilo. Y el X sería entonces dónde está este rectángulo. Ahora, si recordamos un poco lo que hicimos la semana pasada, una región que esté bajo el eje X va a tener un signo negativo. Entonces, toda esta región, si calculamos la integral, me va a dar negativo, un número negativo. Y como están viendo el área, le voy a colocar un menos adicional, ¿cierto? Como para que se cancele. Es como un as bajo la manga para decirle, ah, ya, esta integral me va a dar negativo, al final lo multiplicamos por menos uno para que me dé positivo. ¿Ya? Entonces podríamos expresarlo de la siguiente manera. El área de esta región va a ser la integral desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta 4 de la curva, ¿cierto? Que sigue siendo x cuadrado menos 5x más 4 de x. Pero como ya sé que visualmente esta integral va a dar negativo, le colocamos un menos delante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se logró entender eso? ¿El por qué le vamos a colocar un menos? Sí, profe. Oh, sí, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ya, lo vimos gráficamente. Uno, lo vimos gráficamente. Dos, escribimos la integral definida, ¿cierto? El área con la integral y con el símbolo menos, o con el signo menos, ¿cierto? Que lo vamos a necesitar. Y ahora viene la tercera parte, que es calcular eh, esta integral indefinida. Ya, vamos a dejar el menos ahí afuera un ratito y vamos. La integral de x cuadrado, x cubo tercios, como lo vimos en el ejercicio anterior, la integral indefinida va a ser exactamente la misma, ¿cierto? Más 4x, ahora evalúa entre 1 y 4. ¿Ya? Si se fijan en el ejercicio anterior, igual nos saltamos el famosísimo plus c, o más c, ¿cierto? Porque como vamos a sumar y restar lo mismo, el más c ya no vale, ya porque se va a ir eliminando. Ya, vamos entonces a ver, menos al evaluar en 4 vamos a tener, wow, 4 al cubo, 64 tercios, menos 5 por 4 al cuadrado, 4 por 4 16, por 5 es 90, medios, más 4 por 4 16. Aquí evaluamos en x igual 4, menos el evaluado en 1, pero como está el menos aquí delante, me va a quedar un menos menos, ¿cierto? Que se va a transformar en un más. Se va a transformar en un más, ¿cierto? El x igual a 1.
1 al cubo, 1/3 menos 5 medios más 4. Ya. Y ahora yo creo que es el que se logra entender por qué no les pedimos que lo sigan evaluando, ¿cierto? Porque aquí ya vamos a perder mucho tiempo tratando de calcular esa expresión. Ya, ahí está finalizado el ejercicio. Con eso nosotros nos quedamos contentos. Después usted lo puede colocar en la calculadora y ver cuánto vale. Ya, pero con eso nosotros ya quedamos contentos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Creo que entonces lo único que cambió fue el evaluar, o sea, los números que reemplazamos. Exactamente. Los números que reemplazamos, ¿cierto? Y este signo menos, ¿cierto? Porque la función está debajo del eje X. Fue lo único que cambió. Ah, ok. Ujú. Exactamente. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Todo clarito? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Aquí está, ¿cierto? La expresión y aquí se calculó finalmente. Bueno, aquí dejo como un 16 afuera factorizando, pero esa es el área de la región. ¿Ya? Entonces, en general, cuando nosotros queramos calcular el área de una región, ahora lo podemos hacer de cualquier función. Da lo mismo si está sobre el eje X o bajo el eje X, tenemos que tener el cuidado de colocarle aquí un pequeño valor absoluto. ¿Ya? Y ese valor absoluto es como decirte, por ejemplo, en este mismo ejercicio, si nosotros hubiésemos calculado el área bajo la curva, según la fórmula, pues podemos llamarlo así la fórmula, x cuadrado menos 5x más 4, en valor absoluto de x, este valor absoluto me está diciendo, oye, antes de que calculen la integral, fíjate en el signo. ¿Ya? Si el signo es positivo, lo dejo tal cual, lo dejo positivo, y si el signo es negativo, le agrego un menos, ¿cierto? Como para contrarrestar la parte negativa. ¿Ya? Como en este intervalo, en el intervalo del 1 al 4, la gráfica de la función es negativa, entonces le agrego este menos, ¿cierto? Y con eso ya puedo eliminar este valor absoluto. ¿Sí? Ese es el único papel que juega aquí el valor absoluto. ¿Ya? Ese es el único papel. Ver el signo de la gráfica de la función, ¿cierto? Si es que está positivo, lo dejo tal cual. Si está negativo, le anticipo un menos, ¿cierto? Para contrarrestar la parte negativa. Eso es lo único que hace. ¿Ya? Ya. Muy bien, muy bien. Sigamos, chiquillos. Ya. ¿Qué pasa si ahora yo tengo dos funciones y quiero calcular cuál es el área de la región limitada por dos funciones, por dos curvas? ¿Ya? En algún intervalo que me dan. Entonces sería esta la integral de una función menos la otra en valor absoluto. ¿Ya? Y antes de que veamos el gráfico que nos da el texto, veamos si es que podemos calcularlo nosotros primero. Ya. Ya. Calcule el área de la región acotada por la curva tanto y la recta tanto. La curva es exactamente la misma, eso no va a cambiar, ¿cierto? Y la recta es x más y igual 4. Ya, entonces vamos a dibujar un plano cartesiano. X, Y. Choca aquí en 1, choca aquí en 4, choca aquí también en 4. Y la gráfica sigue siendo la misma, ¿cierto? Una
Una cosa así. No me falló el pulso. Ya, una cosa así. Esta voy a escribirla acá. Esta es la curva igual x cuadrado menos 5x más 4. Y me falta graficar ahora la recta. X más y igual 4. Esa es una recta, ¿cierto? Si lo escribo como y es igual 4 menos x, el coeficiente de posición es 4, ¿cierto? La pendiente es menos 1, o sea, va a ir bajando una unidad cada vez hasta llegar aquí al 4. Entonces aquí tengo una recta. Ups, casi llegué. Por ahí. Ya, aquí está. Y me piden entonces calcular el área entre estas dos regiones. O sea, me están pidiendo calcular esta región, ¿cierto? Ups, me salió un poco. Ya bueno, en fin. Este es el área que me están pidiendo, ¿cierto? El área de la región acotada por la curva y por la recta. Lo estoy haciendo con hartos colorcitos porque es fácil perderse al principio. ¿Ya? De hecho, es fácil perderse. Ya, eso es lo que me están pidiendo entonces. Y eh, si tomo un rectángulo cualquiera, ¿cierto? Un rectángulo vertical, que se va a ir moviendo, ¿cierto? En el eje X. Aquí voy a tomar un X cualquiera. Calculamos la integral entonces. Ya, esta fue la primera parte, ¿cierto? El gráfico de la función, identificar cuál es la región que tengo que calcular. Como segundo paso, el área de la región sería la integral desde dónde hasta dónde. Desde dónde hasta dónde se está moviendo este rectángulo. Puedo trazar aquí otra recta, ¿cierto? Aquí otro rectángulo. Aquí otro rectángulo. Aquí otro rectángulo, aunque no llegue al eje X. Aquí otro rectángulo. Ya. Y esto avanzando, ¿cierto? De aquí, ahí, ahí, ahí. Ahí dibujé varios rectangulitos como para que nos demos cuenta desde dónde hasta dónde está viajando este X. ¿Ya? El primer rectángulo que parta lo más a la izquierda que puede estar es en el 0. ¿Cierto? De hecho, aquí logramos ver que aquí estaría un X. ¿Cierto? Y este rectángulo se va a ir moviendo desde el 0 hasta el 4. ¿Sí? ¿Se logra ver? Se logra ver. Que va desde el 0 hasta el 4. Sí, profe. Entonces no se considera la parte en blanco. No se considera la parte en blanco. No, 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 porque es Ah, solamente ok. lo que está entre las regiones. O sea, entre las rectas, entre las curvas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la fórmula me decía f de x menos g de x. O sea, sí tengo que despejar el y en las curvas, ¿cierto? Para que me quede en función de x. Entonces, tomemos cualquiera. A ver si dejamos x cuadrado menos 5x más 4. Ahora sí, menos la otra curva, 4 menos x. ¿Ya? Y le coloco el valor absoluto, ¿cierto? Para recordar que primero vea el signo de esta expresión. Ya, y hay una forma un poco más sencilla de ver el signo que tratar de evaluar, es ver qué función está arriba y qué función está abajo. Por ejemplo, en este mismo rectángulo que dibujé yo, hay claramente una función techo, podríamos llamarlo así, y una función piso. O una función que está arriba y una función que está abajo. ¿Ya? Entonces, si yo considero el techo menos el piso, eso va a ser positivo, porque lo estoy mirando de arriba hacia abajo. Si lo estoy mirando como piso menos el techo,
ahí sí sería negativo, porque lo estoy mirando de abajo hacia arriba. Entonces acá, más que verlo como con la fórmula del valor absoluto y todo eso, veámoslo mejor como la función de arriba menos la función de abajo. ¿Ya? La vamos a colocar así, como la función de arriba o la función que está en el techo menos la función que está abajo o la función que está en el piso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Y si de repente cambia la función que está arriba con la función que está abajo, bueno, vamos a tener que separar la integral, ya para que siempre sea la función de arriba menos la función de abajo. ¿Ya? Entonces, a ver si con eso lo podemos calcular. Ya, sería la integral desde 0 a 4. La función de arriba, o en este caso la función que está en el techo, en el intervalo que nos importa, sería la recta, ¿cierto? El x más y igual 4. Despejado el y, nos queda 4 menos x. Menos la función de abajo, que sería la función cuadrática, ¿cierto? Sería un x cuadrado menos 5x más 4. Ya finalmente esta es la expresión que nosotros vamos a calcular. ¿Queda alguna duda en esta parte, chiquillos? No, profe. ¿Queda alguna duda? No. Perfecto. Súper, súper bien. Ya. Sigamos entonces. Tratemos de desarrollar un poquito nuestra expresión. A ver si lo podemos simplificar un poco antes de calcular esta antiderivada. Si sacamos el menos o el menos lo aplicamos a cada parte del paréntesis, nos damos cuenta de que el 4 con el más 4 se van a cancelar, ¿cierto? Porque tiene un menos delante. Nos va a quedar un menos x cuadrado y el menos con el menos 5x va a quedar positivo, menos x más 5x son más 4x de x. ¿Ya? Calculamos la antiderivada, nos quedaría menos x al cubo tercios más 4x cuadrado medios, evaluado entre 0 y 4. Aquí también podríamos simplificar un poco la expresión, ¿cierto? El 4 dividido en 2 nos va a quedar un 2 arriba. Y evaluamos. Tendríamos menos 4 al cubo son 64 tercios más 2 por 4 al cuadrado, 16, 32. Menos el evaluado en 0, 0 más 0, 0. Con eso estamos listos. Nuevamente, no les pedimos más que eso. Ya con eso a nosotros nos queda clarito que ya sabe cómo calcular las integrales. Muy bien, chiquillos, ¿se captó bien esta idea de la función de arriba menos la función de abajo? Siempre, siempre, siempre va a ser así. Función de arriba menos la función de abajo. ¿Sí? ¿Queda clarito? Sí, quedó claro. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Se reemplaza con el x igual 4 y le restamos el evaluado en el x igual 0. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ya, sigamos. Aquí se nos presenta lo mismo, ¿cierto? Ahí está la gráfica. Vamos. Sigamos ampliando este concepto, agregando quizá un poco más de funciones, ¿cierto? Y hasta el momento lo estamos haciendo con ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas, ¿cierto? Que recordamos o deberíamos recordar cómo se calculaban. Ya, seguimos con esta misma curva. Les prometo que esta ya es la última que tiene esta expresión cuadrática. Ya, graficamos, ¿cierto? Para ver visualmente cuál es la región que estamos calculando. Aquí X, Y. La curva ya yo creo que no sabemos de memoria qué pasa aquí en el 1, en el 4, y choca en el eje Y en el 4, y la gráfica es algo más o menos así. No, qué horrible. Otra vez. Tengo una oportunidad más. Ya. Bueno, no sé lo mejor, pero ya, está bien. Aquí tengo la gráfica de la curva y igual x cuadrado menos 5x más 4. Y la otra también es una ecuación cuadrática que pasa por aquí en el eje Y, en el 4, ¿cierto? Si el x vale 0, el y vale 4, es una función cuadrática, por lo tanto va bajando. Y si el x vale 2, a ver, vamos a ir haciendo una pequeña tabla de valores, quizás así lo podemos ver mejor. Si el x vale 0, el y vale 4, si el x vale 1, eh, ya no nos queda un número entero. Si el x vale 2, nos quedaría 4 menos 1, vale 3. Si el x vale 3, nos queda una fracción. Y ahí si el x vale 4, ahí vale 0. Ya, eso es lo que estaba esperando. Y aquí partirán el 4 igual a 0. O sea, si el x vale 4, el y vale 0. Entonces sería algo más o menos así. Y aquí haría lo mismo en el menos 4. Nuevamente, la región ya está visualmente aquí, ¿cierto? Entre las curvas. Esta es la región que me piden calcular y por lo tanto aquí ya empiezo a dibujar mis rectángulos. ¿Ya? Ahora, si es que yo no tengo mucha habilidad para hacer esto, ¿cierto? De la tabla de valores, tengo que por lo menos tratar de encontrar dónde están los puntos de intersección entre estas dos curvas. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer así. Los puntos de intersección es ver dónde se cruzan, ¿cierto? Y algebraicamente, el dónde se cruzan se resuelve mediante un sistema de ecuaciones. O sea, ver dónde se cumple que el y igual x cuadrado menos 5x más 4 es igual al y es igual al 4 menos x cuadrado cuartos. ¿Ya? ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde están los puntos de intersección? Es resolver este sistema de ecuaciones. Podemos aprovechar de que el y ya están despejados y usar el método de sustitución para reemplazar, o el método de igualación, ¿cierto? Para reemplazar inmediatamente el valor de y. Entonces tendríamos que x cuadrado menos 5x más 4 es igual a 4 menos x cuadrado cuartos. Partiendo del hecho de que el y tiene que ser igual al y, al otro y. Entonces, este proviene de la primera ecuación y este proviene de la segunda ecuación. ¿Ya? De ahí entonces vemos que estamos utilizando el método de igualación. Nos va a quedar una ecuación cuadrática a resolver, lo que nos va a dar dos soluciones. Ya veamos cómo nos va. El 4 con el 4 se cancelan, porque uno va a pasar restando y van a cancelar. Podemos multiplicar por 4 para eliminar rápidamente las fracciones y nos quedaría 4x cuadrado menos 20x igual a menos x cuadrado. Cancelamos sumando
nos quedarían 5x² menos 20x igual a 0. Factorizamos por 5x y nos queda x menos 4. Y de aquí es donde nacen las dos soluciones. ¿Cierto? 5x igual 0 se hace 0 solamente cuando el x vale 0 y el x menos 4 igual a 0 va a ser igual cuando x valga 4. Ahí tengo mis dos puntos de intersección. ¿Ya? Lo que visualmente lo pudimos hacer en este ejercicio, quizás en algunos otros no va a ser tan fácil como esto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también desarrollar esta habilidad de encontrar los puntos de intersección algebraicamente. ¿Ya? Gráficamente quizás no sea tan sencillo en otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo desarrollamos algebraicamente mediante este sistema de ecuaciones. Sí, recordaban esto, ¿no? Los sistemas de ecuaciones, igual lo hemos visto durante el semestre de alguna u otra manera. Y así que siempre va a estar ahí como la puñalada de los sistemas de ecuaciones. Ya. Entonces, ahora sí, ya tenemos los puntos de intersección. Veamos cómo va recorriendo nuestro rectangulito vertical. ¿Cierto? Que va a estar aquí en alguna posición X y se va a ir trasladando, ¿cierto? Por toda la región. Veamos entonces, el área de la región sería la integral desde dónde hasta dónde se está moviendo este X. Y vemos, ¿cierto?, que se mueve desde el 0 hasta el 4 nuevamente. ¿Ya? Ahí tenemos una relación con los puntos de intersección que encontramos hace unos segundos. Ya. Entonces, recordamos que es función de arriba menos función de abajo. Entonces aquí tengo el techo, aquí tengo el piso. Y no escribí en verde aquí cuál era la otra función. La función en verde es y igual 4 menos x cuadrado cuartos. Ya. ¿Cuál es la función de arriba? O la función techo en este caso. Y después le restamos la función de abajo. Ya, la función de arriba, ¿cierto? Sería el gráfico en verde, que sería 4 menos x cuadrado cuartos, menos la función de abajo, que sería la función en azul, x cuadrado menos 5x más 4. ¿Queda clarito, chiquillos? Esta parte. Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Sí, se logra ver que esta es la función techo y que la otra es la función piso, ¿cierto? La función de arriba y la función de abajo. Ya, perfecto. Ahora calculamos la antiderivada o tratemos de primero simplificar un poco lo que está aquí. La integral de 0 a 4, el 4 se va a cancelar, nos va a quedar un menos x cuadrado, eh, menos x cuadrado cuartos, menos más 5x de x, ¿cierto? Y los 4 se cancelan, porque hay un menos x, ¿cierto? Que está cambiando el signo al otro. Ya, entonces encontramos la antiderivada, menos x al cubo tercios, menos x al cubo tercios, pero como está dividido en 4, se multiplican y me queda un 12, más 5x cuadrado medios, evaluado entre 0 y 4. ¿Ya? Aunque pensándolo bien, podríamos simplificar un poco más lo que está ahí arriba.
Ya podríamos sumar estas fracciones. Ya, mejor. Sí, mejor, mejor. Sumemos estas fracciones y nos quedaría menos 5 cuartos x cuadrado más 5x. Ya, por ahí mejor. Por ahí mejor. Ya, y ahora sí, hallamos la antiderivada. Menos 5 cuartos, la integral de x cuadrado, x cubo tercios, más 5x, la antiderivada sería x cuadrado medios, evaluado entre 0 y 4. No se puede simplificar nada más, nada más. Y aquí, quizás si reemplazamos con el x igual 4 solamente, nos quedaría menos 5 cuartos por 4 al cubo. Dejémoslo como 4 al cubo. Más 5 por 4 al cuadrado serían 16 medios menos 0, ¿ya? Nos damos cuenta, ¿cierto? Que al reemplazar con 0 me va a quedar todo 0, 0, 0, 0, 0, así que hasta ahí quedaría listo. Y quizá aquí está llamando un poco a simplificar, ¿cierto? El 4 que está acá abajo, con un 4 que esté ahí arriba, ¿cierto? Me queda elevado a 2. Y el 16 medios me va a quedar 8. Así que quizás ahí se podría dar un paso más, ¿cierto? Queda como llamando a hacerlo. Me quedaría 4 al cuadrado 16 tercios más 5 por 8, 40. Y ahí quizás se podría seguir avanzando, pero ya, como les comentaba, ¿cierto? Al evaluar con el x igual 4, ya estamos listos. Y si el otro fuera otro valor menos, ¿cierto? Evaluar ese valor. Ya, pero hasta ahí ya está, ya estamos listos. Listos, listos. Bien, chiquillos, de a poquito se va complicando un poco más el tema, ¿cierto? Pero vamos construyendo, construyendo a partir de ejercicios anteriores, ¿cierto? Recordando algunas cosillas, pero la base va a ser siempre la misma. Va a ser siempre, siempre la misma. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí? De todo lo que hemos trabajado. No, todo bien hasta el momento. Ya, todo bien, todo bien. Ya, hemos hecho 4 grandes ejercicios, ¿cierto? De ejemplo a lo que hemos estado trabajando. Ya. Y se puede complicar un poco más. Podríamos llamarlo así como áreas de regiones en el plano. Ese es como este pequeño título de esta parte del capítulo. Ya, área de una región en el plano. Ya. Vamos con un ejercicio más. A ver cómo nos va. Ya como les contaba, ¿cierto? Nos cambiaron las funciones ahora. Ahora ya no está el x cuadrado menos 5x más 4, que sabemos cómo se grafica. Ya. Entonces aquí ya no tengo idea cómo graficar la mayoría de estas funciones, así que tratemos de partir con los puntos de intersección para ver más o menos dónde tengo que orientarme. Ya los puntos de intersección, entonces resolver el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que la primera función sea igual a la segunda, o sea, encontrar el x cubo menos 3x cuadrado más 3x igual a x cuadrado. Ya nos saltamos esta primera parte del planteamiento, ¿cierto? De las dos curvas y luego usando el método de igualación, las y tienen que ser iguales. Resolvemos esta ecuación, ¿cierto? Nos queda una ecuación cúbica. El x cuadrado pasaría restando menos 4x cuadrado más 3x igual a 0. Es una ecuación cúbica, pero todos los factores tienen x, así que podemos factorizar por x. Y nos queda x cuadrado menos 4x más 3. Y nos queda una ecuación cuadrática aquí. Y la ecuación cuadrática sería factor, factor.
Dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 4, tendrían que ser el menos 3 y el menos 1, si no me equivoco, ¿cierto? Menos 3 por menos 1, 3, menos 3, menos 1, menos 4. Aquí entonces se obtienen tres valores de x, ¿cierto? O tres puntos de intersección. El x vale 0, el x vale 3 y el x vale 1. ¿Ya? Así que ahí tengo tres puntos de intersección. Ya. Entonces graficamos esa parte nomás, pues no nos interesa más que eso. El 0, el 1 y el 3. 2, 3. Ya, la gráfica del x cuadrado, con una pequeña tabla de valores podríamos ver cuánto es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, esto no va a quedar absolutamente nada a escala. Ya, pero la idea está. El x cuadrado pasa en el 1, 1, en el 2, 4 y en el 3, 9. Sería algo más o menos así. Ay, qué horrible. ¿Ya? Y precisamente en esos mismos puntos pasa la otra curva, el x cubo menos 3x cuadrado más 3x. Entonces sería algo más o menos así. Pasa por aquí y pasa por allá. Son los puntos de intersección, así que sé que va a pasar por aquí. Sería algo así. Ya, es un poco raro. Ya, pero algo así podría ser esta expresión. Ya. Entonces, como me están pidiendo el área de la región, lo primero que tengo que pensar yo, ¿cierto? Es en una integral. Así como la pendiente de la recta tangente nos decía inmediatamente derivada, el área de la región me dice inmediatamente integral. Y aquí veo que tengo dos regiones bien marcadas. Es esta región y esta gran región que está acá. ¿Ya? Y si nos damos cuenta aquí, la función de arriba y la función de abajo están cambiando por intervalo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño zoom aquí para indicar que están cambiando. ¿Ya? Si dibujo el rectángulo acá, aquí está mi rectángulo, ¿cierto? Que va a pasar por el eje X. Y aquí otro rectángulo, ¿sí? Con este deslizador X, que es cierto que indica que se va moviendo, veo que la función de arriba y la función de abajo va cambiando. En este intervalo, tenemos que la función de arriba es la de azul y la función de abajo es la función roja. Y en este otro intervalo, del 1 al 3, la función de arriba es esa y la función de abajo es esta. Entonces voy a tener que separar mi integral en estas dos partes, ¿cierto? En estos dos intervalos. Antes de continuar, chiquillos, ¿se entendió bien? ¿Se entendió bien esa parte? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, nuestra gran área de la región va a ser, lo separamos por intervalos. Podríamos llamar esto como la integral 1 y a esto la integral 2, porque van a ser dos integrales. La integral 1 va desde 0 hasta 1. La función de arriba sería la función azul, que es la función cúbica. Ya no recuerdo cuánto era. X cubo menos 3x cuadrado más 3x menos la función de abajo, que es la función cuadrática, la x cuadrado de x. Ya, esto me está marcando el área de esta primera parte de la región, más ahora el área de la otra parte, que va desde 1 hasta el 3. La función de arriba ahora sería la función cuadrática, x cuadrado, y le restamos la función de abajo, que es la función cúbica. X cubo menos 3x cuadrado más 3x de x.
Uf, ya. Una pequeña panorámica de lo que llevamos del ejercicio. Aquí lo primero que hicimos fue encontrar los puntos de intersección entre estas dos curvas. Después intentamos hacer un pequeño diagrama del ejercicio, cómo va funcionando. Y por último, las expresiones que me calculan el área de esta región. De a poquito se va complicando un poco más. Ya, pero ¿se va entendiendo bien? Sí, ¿Alguna profe, duda, yo. chiquillos? Vamos bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Comprobemos, a ver. O sea, comprobemos. Avancemos un poco más. Después vamos a comprobar en el GeoGebra. Eh, ya la integral de 0 a 1, tratemos de simplificar un poco más aquí. Nos quedaría x cubo menos 3x cuadrado menos x cuadrado son menos 4x cuadrado más 3x de x. ¿Ya? Más la integral desde 1 hasta 3. Si se fijan, esto va a ser exactamente lo mismo que el anterior, pero con signo negativo. ¿Cierto? El menos x cubo ahora, x cuadrado menos 3x cuadrado me va a quedar positivo, los 4x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Así que la antiderivada va a ser exactamente la misma, solo que con el signo negativo. Ya. Seguimos aquí entonces, calculamos la antiderivada. La antiderivada de x al cubo sería x a la cuarta cuartos, ¿cierto? Menos 4 la antiderivada de x cuadrado, x cubo tercios, más 3x cuadrado medios. Evaluado entre 0 y 1, más exactamente lo mismo, pero con el signo negativo. X a la cuarta cuartos, más 4x cubo tercios, menos 3x cuadrado medios, evaluado entre 1 y 3. Ya esto podríamos llamarlo un paso 4, ¿cierto? Es calcular la antiderivada. Sí, vamos bien hasta ahí. Ya calculamos las antiderivadas y ahora evaluamos. Evaluamos con el 1, x igual 1 sería un cuarto, menos 4 tercios, más 3 medios, menos, ya sabemos que esto va a valer casi siempre 0, ¿cierto? Aquí x igual 1, menos x igual 0. Más, un gran más aquí. Evaluamos con el x igual 3, nos quedaría 3 a la cuarta, 81 cuartos, más, eh, si lo evaluamos en 3, nos va a quedar 3 al cubo 27. 27 dividido en 3 son 9 y 9 por más 4, 36. Menos 3 al cuadrado es 9, 9 por 3, 27 medios. Menos el evaluado en 1, que como vimos anteriormente, ¿cierto? Es lo mismo que el primero, solo que con signo negativo. Entonces sería menos un cuarto, más 4 tercios, menos 3 medios. Tenemos aquí el x igual a 3, menos el x igual a 1. Y hasta aquí está listo. Hasta aquí está listo. Pero me gustaría igual hacerlo con la calculadora para ver cuánto nos da. Ya para que vayamos viendo algunos resultados, a ver si es que efectivamente nos da lo mismo al hacerlo en el GeoGebra. Ya, así que lo voy a colocar en la calculadora aquí rápidamente, tratando de calcularlo. A ver, un cuarto menos 4, ay, 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 4 tercios
más 3 medios. Esto me dio aproximadamente 0,416 periódico, menos 0 más menos 81 cuartos, más 36, menos 27 medios. Mira, esto dio bastante exacto, 2,25. Y el resto va a dar exactamente lo mismo que el primero, pero negativo, ¿cierto? 0,416 periódico. Por lo tanto, esto nos va a dar 0,416, espérame, 0,466 por 2 más 2,25 nos da aproximadamente 3,083 periódico. ¿Ya? Esa es el área que hay entre estas dos curvas. Ya, nuevamente, chiquillos, hasta aquí se termina el ejercicio. El resto es solamente para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Ya? Queda 3,083 periódico. ¿Ya? Veámoslo en el GeoGebra a ver si es que estábamos muy disparatados. A ver, tenemos la gráfica x cuadrado, ahí está. Ya, bueno, está al revés, así que dibujémoslo al revés. X cubo menos 3x cuadrado más 3, x cubo menos 3x cuadrado más 3x. Ahí está. Igual no era tan diferente a la función que grafiqué yo en azul. Estábamos bien. Y la otra es sobre x cuadrado. La escala, como les contaba, está completamente eh, diferente. Así que vamos a cambiar un poquito la escala para que lo podamos observar mejor. Por ahí. Ya. Ahí está. Entonces, la integral, ¿cierto? Sería el área que hay entre estas dos curvas y lo calculamos como la integral. Pero ahora tengo que calcularlo como la integral entre, ¿cierto? Entre dos funciones. Y le coloco la función f, le coloco la función g entre 0 y 3 y no me va a arrojar el mismo valor. De hecho, fíjense que aquí me quedó un valor negativo, porque aquí no está haciendo esta distinción que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Entre la función de arriba y la función de abajo. Entonces, en este caso, me da la sensación de que está tomando la función g como la función de arriba, pero aquí también la está contando como la función de arriba porque no tiene cómo saber que nosotros queremos el área. Entonces aquí también tenemos que nosotros hacerlo por separado. La integral entre la función de arriba y la función de abajo. En el primer intervalo dijimos que era la función f, la de arriba, y la función g, la de abajo, entre 0 y 1. Ya, y ahí está. Ahí está nuestra primera área, ¿cierto? Positiva, como esperaríamos que fuera. Y en el siguiente intervalo, la función de arriba es la función g. Entonces, el g lo escribo primero, después el f entre 1 y 3. Y ahí está. Ahí están nuestras dos áreas, ¿cierto? A ver si lo podemos dejar un poco más opaca para que se vea bien. Ahí está. La misma área que nosotros designamos aquí en la pizarra. Encontramos la suma, a ver. A más B, 3,08, precisamente, o aproximadamente lo que encontramos nosotros, ¿cierto? 3,08. ¿Bien? ¿Todo bien, chiquillos? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? Todo súper bien. Perfecto, gracias, Catherine. Y a ver si le quitamos aquí un poco de redondeo, ahí sí nos da exactamente lo que nos dio a nosotros, ¿cierto? 3,0833333 periódico. Ya. Excelente, excelente. ¿Cómo lo encuentran? ¿Fácil, difícil, más o menos, enredado, no tan enredado, entretenido, fome?
¿Qué calificativo le dan a esta parte de la unidad? Entrete, profe. Sí, está entrete. Yo la encuentro entretenida esta parte. Gracias. Gracias por apoyarme ahí. Perfecto. Enredado también, sí, puede ser enredado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ya. Ahora lo vamos a complicar más todavía. Vamos a tratar de expandir un poco más este concepto, porque hasta el momento, bueno, ahí está la región, ¿cierto? La misma que graficamos nosotros. Hasta el momento lo hemos hecho todo en función de X, ¿cierto? Los rectángulos verticales en función de X, el rectángulo se va moviendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Como moviéndose por el eje X, y así han sido todos los ejercicios que hemos visto hoy, ¿ya? Entonces vamos a tratar de romper ese paradigma un poco, y como todo cambio de paradigma va a ser un poco complicado al principio, pero créanme que lo van a ir viendo mucho más fácil después. Ya. Eh, ya, precisamente esto no eran los mejores ejercicios para partir. Ujú. Ya, pero lo voy a dejar con este. Ya, dice calcular el área de la región. Ya, área, ¿cierto? Integral. Acotada por los ejes coordenados, la recta y igual menos 1 y la curva x igual 1 sobre y cuadrado más 2y más 2. Ya, aquí la gran dificultad está en que ya no voy a poder escribir la función y es igual a alguna función de x. No puedo despejar el y en este caso. Aquí está al revés, ¿cierto? El x como una función de y. Entonces, en ese caso, yo tengo que tratar de no pensar en función de x, sino que ahora vamos a pensar en función de y. ¿Ya? Ya, aquí está el eje x, aquí está el eje y. Está acotado por los ejes coordenados, o sea, tiene que chocar en alguna parte aquí con el origen. La recta y igual menos 1, que sería la recta que pasa por aquí. Vamos a hacerlo un poco más exagerado, ¿cierto? Esta recta. Y no tendríamos por qué saber cómo graficar esta expresión que está acá. Así que primero vamos a partir con el GeoGebra y ya, partamos con eso y después lo vemos como en el gráfico. Y es igual a 1 sobre y cuadrado más 2y más 2. Es algo así. Es como una pequeña campanita. Campanita. La campana de Gauss se le llama en estadística a una gráfica de este estilo. Ya, entonces sería algo más o menos así. Algo así. Y a lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Es la que está entre los ejes coordenados, la recta y igual menos 1 y la curva x igual toda esta expresión. O sea, la única región acotada que se ve aquí, ¿cierto? Esta región. Esa es la región. Si yo lo trato de ver con rectángulos verticales, veo que va a ser un fastidio porque la función de arriba y la función de abajo está constantemente cambiando. Por ejemplo, aquí en esta pequeña parte del intervalo, el rectángulo es así, ¿cierto? Y está chocando con el eje X y está chocando con la recta aquí abajo. En esta parte del intervalo, está chocando arriba con la curva y abajo con la recta, y en esta otra parte del intervalo está chocando arriba con la curva, abajo con la curva. O sea, tengo por lo menos 3 separaciones. No, no nos conviene, ¿cierto? Y si lo vemos al revés, si es que lo miro como una personita que está aquí, paradita en el eje Y, ahora es el Y el que se va moviendo, ¿cierto? Voy a ir moviendo a esta personita como si fuese Spider-Man hacia arriba y hacia abajo.
Aquí sí logro ver, ¿cierto? Que el rectángulo no varía. Esta sería la función techo, o la función de arriba en este caso para él. Para esta personita que está caminando aquí por el eje Y, la función techo sería la que está hacia la derecha, ¿cierto? Y no tiene función piso al final. Sería un cero el piso. Está en el piso del piso. ¿Ya? Entonces, por eso nos conviene hacerlo en el eje Y. Mirarlo ahora como eje Y. ¿Ya? Entonces, dificulta un poco al principio porque, ¿por qué decimos que el techo es el que está a la derecha y por qué no el que está a la izquierda? Es porque esta personita, ¿cierto? Está parada en el eje Y, mirando hacia el eje X positivo, ¿cierto? Así como una personita que está parada en el eje X está mirando hacia arriba, ¿cierto? Hacia la parte del Y positivo. Ahora esta personita que está parada en el eje Y está mirando hacia el X positivo. Ese sería su techo. ¿Sí? ¿Se logró entender esa parte, chiquillos? Como la necesidad de por qué tenemos que cambiar la variable en la que vamos a integrar. Quizá ahí se complicó un poco más. Sí, por supuesto, lo vamos a explicar otra vez. ¿Ya? Y vamos a hacer un poco más exagerado. Ya. Olvidémonos de este ejercicio un poquito y veamos por qué tenemos que cambiar la variable. Ya. Supongamos que estamos aquí, ya. Tenemos una función cualquiera, supongamos que algo así, y tengo otra función que está pasando por debajo. Y quiero saber cuánto es el área de esta región. Entonces, la forma más sencilla de mirarlo es a partir del eje X, a tomar un rectángulo aquí en el X, ¿cierto? Que me mida la altura de este rectángulo. ¿Por qué? Porque la función techo y la función piso no está cambiando a medida que yo mueva el X, ¿cierto? A medida que yo mueva el X, mi rectángulo, la función de arriba y la función de abajo no está cambiando, ¿ya? Entonces, probablemente la integral la tengamos que ver aquí con respecto a X, ¿sí? Porque visualmente es más fácil verlo así. Si esta misma función, no, vamos a cambiar la función mejor. Ya vamos a ver otro ejemplo ahora. Supongamos que tengo una función que es así y tengo otra función que camina de forma similar. Ay, no se me ocurre. Ya, algo así, por ejemplo. Si es algo así, me complica el poder verlo. Este sería el área. Estoy dando ejemplos completamente absurdos, espero que se pueda entender bien. Ya. Si lo miro así, un rectángulo que yo lo pueda ver aquí en el X va a ir cambiando su función de arriba y su función de abajo. ¿Ya? A saber cuándo, miren, a medida que yo me muevo hacia la izquierda, va a haber aquí un pequeño intervalo donde la función de arriba y la función de abajo no es la misma. ¿Cierto? Aquí el techo, esta función negra, ¿cierto? Aquí funciona súper bien. El eje X, pero aquí en este intervalo, en esta parte de la región, eso cambia, ¿cierto? Y aquí tengo una función techo y aquí estaría la función piso y esto ya cambió. Entonces tratemos de verlo al revés, a ver si al revés esto no funciona mejor. A ver si los que lo miramos con una personita que esté parada en el eje Y. ¿Ya? Ya voy a borrar acá el dibujo. Ya esa es la región, ¿cierto? Y veamos ahora qué pasa si es que lo miro desde el eje Y.
con un Spider-Man que está aquí pegadito al eje Y. El rectángulo sería aquí, ¿cierto? Mirado desde, girando la cabeza, ¿cierto? Ese sería mi rectángulo. Y a medida que yo avanzo por el eje Y, ¿cierto? Si es que tomo este punto o este punto, la función de arriba y la función de abajo nunca cambian. Nunca, nunca cambian. ¿Cierto? En este caso la función negra sería mi techo y la función azul sería mi piso. Y eso no cambia. Y el que no cambie nos da a entender que es una integral más sencilla, porque no tengo que separar en muchas integrales, sino que con una sola basta. Lo que nos da a entender que esta integral va a ser más fácil si la calculamos con respecto a y. Con respecto a y. ¿Sí? No sé si se entendió mejor por ahí. El por qué. Ya. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, en este caso, en esta región pasa algo similar, ¿cierto? Va a ser más fácil si es que lo miramos con respecto al y. Y la integral sería, ¿desde dónde hasta dónde se mueve esta personita en el y? Se mueve desde -1 hasta 0. La función techo sería esta función que estaba en rojo, ¿cierto? 1 sobre y cuadrado más 2y más 2. Y le restamos el piso, que el piso, o sea, el 0, ¿no? O sea, como colocarle un -0, da lo mismo. Y ahí esta antiderivada eh, está un poco difícil de calcular, pero tenemos que recordar la única integral que tiene esta forma, ya que la integral de 1 sobre, le voy a colocar un t cuadrado más 1 de t. Ya, esta es la única integral que tenemos de esa forma. Ya, entonces tratemos de escribirlo de esa forma. Ya, entonces esta integral sería la integral de -1 hasta 0 de y cuadrado más 2y. Si le quiero dejar este más 1 al final, tengo un más 2, así que se lo podría como descomponer en un más 1 y en un más 1. ¿Ya? Para tratar de dejarlo de esta forma. Del t cuadrado más 1, aquí alguna expresión más 1. A ver si podemos trabajar un poco la expresión que nos quedó. Y de hecho, sí. ¿Cierto? La expresión que nos quedó aquí sería y cuadrado más 2i más 1, el trinomio cuadrado perfecto. Nos queda un i más 1 al cuadrado, más 1 de i. ¿Ya? Ahora vamos a hacer sustitución simple. Sí, nos tenía que tocar algún ejercicio con sustitución simple. Y le hacemos un u igual a i más 1 para dejar lo que está dentro del cuadrado lo más simple posible. Al calcular la derivada a ambos lados, o el diferencial de u de i, y al calcular los límites de integración. Si el i vale -1, entonces, ¿qué pasa con el u? Si reemplazo el i con -1, -1 más 1 es 0, si me queda que el u vale 0. Y si el i vale 0, ¿cierto? Que son los límites de integración, el u vale 1. Ya, después de toda esta tablita de la sustitución, nos queda la integral de 0 hasta 1, que fueron los cambios, los límites de integración que hicimos, de 1 sobre i más 1, que vale u ahora, u cuadrado más 1, y el de i, que no cambió y lo dejamos igual como el de u. Ya, ningún problema. Ya. Ahora esta integral 1 sobre u cuadrado más 1 con respecto a esa variable, sabemos que esto vale arco tangente. Arco tangente de t más c. Ya, sé que dijimos que no íbamos a tocar muchas cosas con el tema del arco tangente, pero este es un caso especial. No necesitamos mucha trigonometría para eso, sino más bien recordar que
Este integral vale arco tangente, solamente eso. ¿Ya? Entonces esto sería arco tangente de U evaluado entre 0 y 1. Entonces nos quedaría aquí arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Y al igual que en los ejercicios anteriores, hasta aquí lo podríamos dejar. Si no, podríamos buscar en alguna calculadora, ¿cierto? ¿Cuánto vale arco tangente de 1? No sé si las calculadoras del celular permiten tanta matemática. Ah, parece que sí. La mía sí, arco tangente de 0. No, arco tangente de 1, perdón. 45 grados, pero no trabajamos con grados nosotros, ¿cierto? Trabajamos con radianes. Así que 45 grados es pi cuartos menos el arco tangente de 0, que si lo tratamos de buscar aquí, espérame. Arco tangente de 0, 0 grados, 0 también. Entonces aquí sería pi cuarto al final. Ya. Aquí en este ejercicio, solamente en este ejercicio se aumentó la dificultad, yo creo que como en un 100%. Ya por el simple hecho de que partimos ahora cambiando de eje, ¿cierto? Ya no estamos mirando el eje X, estamos mirando el eje Y, y que la integral también fue un poco más difícil de calcular, porque tuvimos que hacer una sustitución simple que no fue necesario en los ejercicios anteriores, y utilizar aquí la calculadora quizás para obtener los valores. ¿Ya? Les voy a subir la guía, chiquillos, con ejercicios resueltos de esto. Voy a tratar de eliminar los que tengan que ver con trigonometría, pero estos ejercicios sí pueden estar. Ya no se necesitan identidades trigonométricas, ¿cierto? Ni nada, nada por el estilo. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Ay, sí. Esperaba esta pregunta. ¿Si he podido revisar las pruebas? No, no las he podido revisar. Ha sido muy, muy difícil este fin de semestre. Yeah. Chan, chan, chan. Sí, pero me tengo como meta tratar de revisarlas esta semana. Ya las tengo descargaditas ahí, así que es cosa de mirarlas bien y rellenar el Excel con las notas, con los puntajes. Sí, así que espero de aquí al jueves, o si no, a todo reventar el próximo martes. Se los prometo. Asegurado. Me comprometo a tenerlas de aquí al próximo martes. ¿Ya? A más tardar. Ah, puro 7 por la demora. Ya. No, no puedo hacer eso. Ya, chiquillos, que les vaya bien. Que tengan un bonito fin de semestre. Vamos que se puede. Aguanta ahí. Aguanta ahí, chiquillos. Nos vemos el día jueves. Que les vaya bonito. No, profe, que esté bien. Chau, chau.